Voy a empezar con una frase que decía don Blas Infante. Decía: yo tengo clavada en mi conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias. Lo he visto dormir hacinado en sucias cañañas, comer el negro pan de los esclavos, trabajar de sol a sol. Y he sentido indignación al contemplar que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria de las rudas faenas del campo. Cómo sus hijos perecen faltos de higiene, cómo su inteligencia se pierde permaneciendo totalmente incultas, requerida toda la actividad desde la más tierna niñez por el cuidado de la propia subsistencia. Y he sentido vergüenza de España y de Andalucía. Unos tiros después de un grito de "Viva Andalucía libre", acabó con 74 años, hace 74 años, con la vida de don Blas Infante Pérez de Vargas. No tuvo juicio, solo le dieron el paseo. ¿Qué delito tan grande cometió que su tío político, gobernador civil de Sevilla, ni siquiera quiso salvarlo? Sencillo, de ser andaluz, ejercer de andaluz, por encima de todo, incluso de sus mismos intereses. Algo tan peligroso que el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Sevilla lo condenó en 1940, o sea, 4 años después de su muerte. Además, decía la sentencia que lo condenaba por fomentar y querer constituir un partido andalucista. Había que sentenciarlo, pues sus ideas eran peligrosas, incluso después de muerte. Han pasado 74 años, pero la Andalucía que tenemos seguro que no le gustaría a don Blas, igual que no le gustaba en aquella época. Él luchaba contra la penuria de los jornaleros, el hambre, el analfabetismo, contra los señoritos, que hoy cifras de paro tenemos, de paro en Andalucía o aquí en Cádiz, que somos los que más paro tenemos de Europa. Con los astilleros sin trabajo, tabacalera casi sin cigarrera, el muelle pesquero sin barco, los comedores benéficos repletos, la educación con los números más altos de abandono y de menor calidad, y con señoritos. Lo que pasa que en vez de ir a caballo, van en coches oficiales. Don Blas era notario, y si hoy es importante, imaginaros lo que era notario en su época. Podía haber vivido una vida feliz y próspera, sin ningún tipo de problema, pero él no podía soportar la injusticia que padecía el pueblo andaluz. No comprendía que una tierra tan fértil pudiera tener tanta gente en la miseria. Se puso de parte de los desposeídos, de los pobres, incluso los defendía en los juzgados. Eso no se lo perdonaron algunos, incluso su tío político, al que le ganó un pleito en defensa de unos jornaleros. Blas era un nacionalista convencido, pero un nacionalista diferente, como diferentes somos los andaluces. Pero un nacionalista antes que nada humano. Él no podía entender la política si no era por principios y valores, la defensa del hombre, la defensa del pueblo, la defensa de la cultura. Pero cuidando también los métodos, él era no violento y lo practicó. Cuando estalló la conjura del 18 de julio, él podía haber huido, como hicieron otros, buscando zonas seguras. Él podía haber intentado formar una partida para luchar, pero él no entendía una guerra tan incivil. Él no entendía un enfrentamiento entre hermanos. Él se negó a participar en ellos. Hoy seguimos padeciendo en nuestra sociedad la falta de principios y valores. Se propicia el enfrentamiento entre pueblos del mismo Estado español. Cada vez se vuelven a las dos Españas. Si esas dos Españas que Machado advertía que helaban el corazón de los españolitos, pues don Blas no quería esas Españas. Parece que no hemos aprendido nada de nuestra historia.
Se puede decir que su vida, en resumen, era la de un hombre bueno, intelectual y enamorado de su pueblo. 74 años después, su obra y su pensamiento siguen vivos y siguen siendo peligrosos. El andalucismo es peligroso. El que Andalucía tenga voz propia y no siga dormida es peligroso. Peligroso para los que ostentan el poder, pero no para el pueblo, sino para ellos. Don Blas Infante Pérez de Vargas sigue siendo un ejemplo de cómo ejercer de andaluz, creyendo en nuestro pueblo, creyendo porque tenemos una historia y una cultura que es la primera de la península ibérica. Y cómo luchar por una sociedad más humana y no rendirse, que todos los andaluces tengan una calidad de vida suficiente para vivir con dignidad. Porque como escribió en nuestro himno, debemos tener un objetivo: volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que alma y hombre de luz. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! Pues vamos.